Buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Estamos 21 personas reunidas aquí esta tarde en este octavo encuentro desde el silencio. Eh, para mí es una emoción llegar a este número. Ya parece mentira que hemos tenido ya 7 encuentros anteriores y que podamos realizar este octavo con este título tan sugerente: la inteligencia emocional, cuidado, silencio y alegría, ¿no? El día de hoy la invitada es Sara Canca Repiso y me permito decir algunas cosas de ella antes de cederle la palabra para que nos hable del tema que nos convoca esta tarde. Sara es miembro de la Universitas Albertiana y de la red de Murtras. Es cofundadora de la Fundación Murtra, espacio de descanso, soledad y silencio, Ani Morales Puertas, en Cádiz, desde 2014. Es socióloga y psicóloga, orientadora y profesora de ciencias en centros educativos de secundaria, sobre todo con muchachos, adolescentes y jóvenes. Conduce retiros de silencio, creatividad y bienestar emocional. Y dice que le apasiona todo lo que conlleve un aprendizaje relacionado con la belleza y el cuidado, pasando desde la albañilería hasta la jardinería, la cocina o la música, ¿no? Muy, muy integral todo. Bueno, yo, así como con otras personas de los últimos 7 encuentros, eh, teníamos o tenemos una relación estrecha de amistad. Con Sara no puedo decir lo mismo porque hemos coincidido, me parece que apenas una vez, si mal no estoy, ¿no? Entonces, amiga de todas maneras de esta red de Murtras, también como cuidador, como amante del silencio y como, si se puede llamar, promotor de la alegría. Así es de que, nada, Sara, toda la audiencia es tuya. Bienvenida. Bien hallada. Gracias, Mauricio. Tenemos que vernos más. Sí. Bien, pues comenzamos. Hace unos años perdí mi móvil. Iba tan deprisa del trabajo a las prácticas de psicología que se me caería en el suelo al salir del coche. Las cosas iban sucediendo mientras yo realizaba un genograma, muy interesante, por cierto, a una familia bien posicionada. Y al salir de terapia, un voluntario de la asociación me entregó una nota. Una amiga había llamado al teléfono de la asociación para decir que mi móvil se había perdido. Llamé a mi amiga, pero no la localicé. Como no entendía muy bien qué pasaba y no sabía cómo encontrarlo, pensé en ir al coche a por mi computadora, por mi ordenador portátil, para buscar la ubicación del teléfono móvil. Y en ese mismo instante llaman a la puerta de la asociación. Buenas tardes, ¿qué desea? Le dije yo pensando que era un usuario. Sara Canca, tengo su móvil. ¡Guau! Sí, soy yo, pero ¿cómo es posible? Mohamed se había quedado 4 horas esperando a que saliera un día de lluvia y frío. Y no llamó antes a la puerta porque había mucha gente y no quería molestar. El día anterior le habían robado la cartera y toda la documentación, pero no le había parecido, no había tenido tanta suerte como la que yo tuve con él. Bueno, el teléfono es lo de menos, ciertamente. Lo que me importa de verdad, lo que me enternece, lo que me sobrecoge, es que aún existe esa comunicación más honda que la que cualquier aparatejo de estos nos puede dar. De ser humano a ser humano. Que se desvive por ayudar al otro, porque contra todo pronóstico y por encima de tantos prejuicios, un senegalés necesitado de dinero al que ayer le robaron la cartera, hoy ha devuelto bien por mal. Porque mi tierra, que es su tierra, tiene muchos motivos para seguir siendo casa abierta de buena gente, de gente honesta, de gente generosa. Desde ese día
no lo he vuelto a ver. No sé mucho más de esta persona, pero les diré algo. Necesitamos más de ellas. Las personas que se preocupan, las personas que se ocupan, personas que mantienen unidas nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, nuestras familias. Estas son personas que tienen una actitud especial ante la vida, es lo que llamo inteligencia emocional. Y podemos traer la inteligencia a nuestras emociones. Y hoy les voy a hablar de una de las herramientas con las que mejorar esa gestión de las emociones: la soledad y el silencio. La buena noticia es que podemos mejorar, porque nuestro cerebro es flexible y la neurociencia nos enseña que el cerebro puede aprender. Mi proceso fue poco a poco. Sara, no entiendo cómo te puedes llevar esos enfados cuando cambian los planes. Esa misma frase me la repetía gente que vive conmigo. Gente muy sabia que, sin saberlo, fueron provocando en mí el interés por entender mis emociones. Yo era muy consciente de que me molestaban los cambios de planes. Será de formación profesional, que soy programadora informática, que aquello que se saliera un poco de lo previsto me trastocaba mucho. Y claro, es muy complicado ser así en un mundo tan cambiante como este, ¿no? En un mundo líquido, como señala el sociólogo Bauman. A ver, ¿cómo puedo aprender a no enfadarme con los cambios de última hora? Y empezó a sonar el concepto de inteligencia emocional. En ese mismo instante, un universo lleno de posibilidades completamente nuevo se abría ante mis ojos. Y es que a través de la inteligencia emocional las personas tenemos la capacidad de entender y controlar las emociones, y yo no estaba controlando nada, y menos el cambio. Bueno, controlar, más bien se habla en inteligencia emocional de gestionar las emociones. Y resulta que esto de la inteligencia emocional tiene una explicación biológica. Y resulta que el órgano que entra en juego es el cerebro. Bueno, los cerebros. Porque resulta que el ser humano tiene 3 cerebros. Algo así como las vacas con sus muchos estómagos. Pues, bueno, en realidad se trata de 3 estadios en la evolución del cerebro humano. En primer lugar, tenemos el cerebro reptiliano, el que está marcado aquí de color lila, y es el que corresponde al hombre de las cavernas. A través de este cerebro, del primero, nosotros nos alertamos ante el peligro y, bueno, satisfacemos nuestras necesidades más básicas. Es el tallo del cerebro el que solo regula las reacciones automáticas, como el reflejo de las rodillas, el parpadeo, los latidos del corazón, cosas como estas, ¿no? Y nosotros sobrevivimos cuando vemos una amenaza y toda la energía se va a las piernas para correr o a las manos para luchar, ¿no? Un segundo estadio que vino posteriormente es el cerebro límbico, significa anillos, y hoy es nuestro cerebro emocional. Y le agregó una habilidad muy importante, una habilidad crucial para sobrevivir, la habilidad para aprender. Me quedo aquí, es peligroso ir allí. Cosas básicas y prácticas que nos permiten sobrevivir, ¿no? Y aquí en este cerebro es donde nacen las emociones y desde donde se disparan o donde respondemos cada vez que lo hacemos de manera emocional. Y cuidado, porque es muy importante esto de las emociones. Muchas personas me han dicho, no quiero sentir. O dicen cosas como, no quiero intentarlo porque no quiero sentirme decepcionada, o solo quiero que este sentimiento se acabe, desaparezca. Y yo les digo, lo entiendo lo que dices, pero tienes la meta de un muerto, porque solo a los muertos no les causan molestia sus sentimientos,
Y solo los muertos no se estresan nunca, ni sienten decepción, ni fracaso, ¿no? Las emociones difíciles son parte de este contrato de la vida. Y de estos centros emocionales crecieron más capas. El cerebro pensante. Es importante saber esto, que antes que las ideas, que los pensamientos, ya estaban las emociones. Mucho antes. Neocorte se llama, es el cerebro racional. Y es el estadio más evolucionado del cerebro humano. A través de él todos podemos razonar. Así que sí se puede pensar, aunque algunos nos demuestren lo contrario. Bueno, y sobre el cerebro que nos ocupa, el cerebro límbico, los mismos centros emocionales también están diseñados como sistema de alarma, como si fuera un semáforo, ¿no? Nos advierten de cualquier amenaza para la supervivencia. De hecho, en la prehistoria tal vez tuvieran el trabajo de responder a una pregunta crucial para la supervivencia, algo así como, ¿me lo como o me come? No es algo que se pueda pensar. Si tardaban mucho, pues se lo comían y sus genes no pasaban a las generaciones futuras. Pues nuestros ancestros debían tener esa respuesta rápida. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la materia prima de la inteligencia emocional? Son las emociones. Y existe desconocimiento acerca de las emociones. Existe desconocimiento acerca de cómo tratarlas. Y existe una tendencia a ignorarlas. Y así nos convertimos en analfabetos emocionales. Y este precisamente es el primer paso, identificar emociones. Tendemos a pensar que nos hacen débiles, que no sirven para nada, que hemos de ocultarlas, que no se deben mostrar. Hace poco escuchaba a una señora que decía, es que claro, yo llorar delante de mis hijos si nunca lo he hecho. Y yo pensaba y le decía, pero señora, tendrán que aprender sus hijos que usted también llora, porque si no vamos a acabar por tener otros adultos igual que nosotros, que no podrán llorar porque llorar estará mal. Seguimos. ¿Cuántas emociones existen? Algunos hablan de más de 500. Así que no os preocupéis que no voy a pedirlas al final de esas posiciones. Pero ¿cuántas emociones básicas hay? Las emociones básicas son las acordadas o las que reconocen todas las culturas. Y son 6. Están aquí en lo más central del círculo. La ira, el asco, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el miedo. Son reconocidas por todas las culturas. Y a veces, coloquialmente, se hablan de emociones buenas y emociones malas. Pero ni todas las emociones son buenas cuando son placenteras, ni todas las emociones son malas cuando son desagradables. Por ejemplo, a veces la tranquilidad, la parsimonia, el relax, la falta de ansiedad es desadaptativa. No, estoy tranquila. Y bueno, ¿y has empezado a estudiar? No, ya llegará. Bueno, a algunos a lo mejor no suena, ¿no?, esta postura. Pues todas las emociones bien gestionadas tienen esa función de adaptación, de supervivencia. Y buscar ese punto exacto, ese equilibrio, no es tarea fácil. Ya lo decía Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Y abro comillas. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de la manera adecuada, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y las emociones nos ponen en movimiento. La raíz emo es moverte hacia algo, es un impulso por hacer. Llorar cuando estás triste, reír cuando estás alegre. En la raíz de cada emoción hay un impulso. Y estas emociones, las que acabamos de ver, influyen en nuestras acciones. Por ello, les propongo tomar decisiones en estado de calma.
Y aquí llegan las murtras, como casas de soledad y silencio, que ofrecen ese escenario oportuno para tomar decisiones en estado de calma, que estén acorde con nuestro ser. No sé si les ha pasado alguna vez que una noche de buen rollo con los amigos, eufóricos, que es el grado superlativo de la alegría, han hecho planes, proyectos, han planificado y luego al día siguiente ya algo cansados y con un poco de dolor de cabeza han pensado, pero ¿cómo hice este plan? Si es que no me apetece nada. Bueno, por eso es bueno aprender a observarse y a escucharse a una misma, a uno mismo. Soledad y silencio. Tenemos la mirada puesta fuera de nosotros. Lo que dice la gente, lo que dicen las redes sociales, lo que dice la tele. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a nosotros mismos? Ponernos a leer un libro no es dedicarnos tiempo a nosotros mismos, porque nos ponemos con lo que dice el libro, ¿verdad? Tengo la dicha, como indicaba antes Mauricio, de gestionar una casa de soledad y silencio, Murtra Galilea, en Cádiz. Y muchos que vienen dicen como en el Evangelio, ¿no? ¡Ay, qué bien se está aquí! Vamos a hacer 3 tiendas. Y no me quiero volver a mi casa. Ojalá me pudiera quedar aquí toda la vida, ¿no? Ahora volver, los problemas, bueno. Y yo les digo, tienes la opción de seguir haciéndolo allá donde vayas. Esto es como el IKEA. Es una tienda de muebles muy famosa en Europa, no sé si en América es tan conocida, pero bueno, es una tienda de muebles. Esto es como IKEA. Tú vas, te encuentras un montón de zonas e infinitas soluciones para adaptarlo a espacios minúsculos, ¿vale? Algunos que son pequeñísimos y no sabes cómo se les ha podido ocurrir esa obra de arte decorativa, ¿no? Y montas un salón, montas una cocina, vamos, una virguería, ¿no? Si quieres, te cabe ese lugar donde quieras, ¿no? Si lo llevas a cabo. Y les digo, en tu casa, ¿dónde tienes tu espacio de soledad y silencio? Tu pequeño santuario. ¿Dónde tienes ese anclaje? ¿Qué es lo que te sana día a día? Fíjense que el ser humano ha estado miles de años viviendo en la naturaleza y venía un mamut y este le amenazaba. La amígdala, que es una estructura muy importante en el cerebro límbico, en el cerebro emocional que vimos antes, segregaba todo lo que necesitaba para salir corriendo o para cazarlo, ¿no? Y luego ya llegabas a la caverna y mientras duraba la carne, pues ya ahí no había amenaza. El cuerpo se liberaba de ello. La persona se daba tiempo. ¿Qué pasa hoy en día? Si queremos carne, vamos a comprarla. Pero como nuestro programa interior aún mantiene lo que se hizo durante miles de años, pues hace lo mismo, segregar esa adrenalina en este caso. Ahora no hay amenazas de que te encuentres un mamut por la calle, aunque bueno, cosas más raras se han visto, porque el otro día me encontré a una amiga y me dijo, Quilla, ayer cuando iba al trabajo me encontré un unicornio por la calle. Y yo le dije, sí, ¿tú que tienes trabajo? Bueno, lo raro hoy en día es tener trabajo, no ver a un unicornio, ¿no? Bueno, pues nuestro mamut ahora es la familia, el trabajo, la falta de trabajo, la enfermedad, el divorcio, los problemas de los hijos, de los nietos. Este es nuestro mamut, nuestra fuente de estrés, la que nos genera esa ansiedad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el trabajo es cada día y nuestro cuerpo no tiene tiempo de depurar, de sacar toda esa adrenalina fuera. Un mes de vacaciones en líneas generales no puede sacar de encima el estrés de 11 meses de trabajo, ¿no? Y si no buscamos la manera de que durante la semana vayamos depurando eso, vayamos sacando el estrés, pues el estrés va a generar patologías muy importantes. Esto es una realidad hoy día. De hecho, se prevé que la depresión
será la primera causa de discapacidad en la próxima década, en el 2030. Meditar nos ayuda a reinsertarnos en la sociedad, a reconectar con la realidad, con nuestra realidad, a no alejarnos de ella, mucho más lejos de lo que a veces suelen pensar que es, ¿no? Por ello, tener un tiempo de soledad y silencio es súper importante, un tiempo diario, porque nos ayuda a recolocar eso que nos va sucediendo en la vida, porque de lo contrario llevaremos un estilo de vida que no favorece a nuestro bienestar. Vamos a seguir avanzando en los bloques de la inteligencia emocional que, bueno, nos proponía Daniel Goleman, que es uno de los principales autores que han inventado este concepto, ¿no? Nos vamos a centrar en el cuidado de los demás, como fruto de una sana inteligencia emocional y del silencio. Bien, hace algún tiempo se realizó un estudio en el Seminario Teológico de Princeton. ¿Y qué nos habla? Ese estudio nos habla de por qué cuando tenemos todas las oportunidades para ayudar, a veces lo hacemos y a veces no. A un grupo de seminaristas se les dijo que iban a preparar un sermón de práctica y a cada uno se le dio un tema. A la mitad de un grupo se le dio el tema de la parábola del buen samaritano, el hombre que se paró a ayudar al necesitado al borde del camino, y a la otra mitad se les dieron temas bíblicos aleatorios. Luego se les dijo que tenían que ir a otro edificio a dar el sermón. Bien, pues mientras que iban desde el primer edificio hasta el segundo, todos se cruzaron con un hombre que estaba encogido, que se quejaba, estaba claramente necesitado. La pregunta es, ¿se detuvieron a ayudarlo? Bueno, la pregunta más importante es, ¿importó que previamente algunos hubieran reflexionado sobre la parábola del buen samaritano, del cuidado al otro? Sorprende, pero la respuesta es que no. En absoluto. Lo que determinó si alguien se paró a ayudar a un desconocido necesitado fue la prisa que creían que tenía. ¿Pensaban que llegaban tarde al otro edificio o estaban tan absortos pensando en la reflexión que iban a compartir en el sermón? Estaban pensando en lo que tenían que hablar después, ¿no? Y este es, según creo, el problema de nuestras vidas, que no aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para ayudar porque nuestro foco de atención apunta a la dirección equivocada. Y la soledad y el silencio calibran este foco de atención. Te hace tener esa mirada atenta y compasiva para ti y para el otro. Te hace estar atento. No nos quedamos en la periferia de nuestra visión porque lo esencial del cuidado viene dado por la mirada. Si no nos fijamos, no podemos actuar. Y aquí entra la empatía. Me refiero a saber lo que alguien siente sin que lo comunique con palabras. Las palabras no nos dicen cómo se sienten, nos lo dicen con el tono de voz, con la postura corporal, con la expresión facial, con sus movimientos. Todas esas pistas no verbales. La empatía es crucial para poder simpatizar con las personas y es la base del cuidado y de la compasión. Y una puede ver las raíces de la empatía desde muy temprano en la vida. Aún en bebés, a veces vemos a un bebé que al escuchar a otro bebé llorar, empieza a llorar por simpatía con él. Ya eso es empatía. El bebé responde a la manera en la que se siente el otro. Y si cuando ese bebé llora, nosotros lo acogemos, lo acurrucamos, lo reconfortamos, le estamos dando una gran lección de empatía. Parece una cosa muy sencilla, pero es muy importante para fortalecer ese circuito cerebral.
Hay gente que nace dispuesta a ayudar a los demás. Hombres y mujeres que más tarde o más temprano acabarán siendo voluntarios de la Cruz Roja. Ayúdanos. Qué gran lección de empatía, corazón de voluntario, corazón de ser humano. Los asesinos en serie no sienten compasión por las personas. Se les ha preguntado, y se han hecho varios estudios, cómo pudo hacerlo. No sentía el dolor de las personas y dicen, no, de haber sentido su dolor no hubiera podido hacerlo. Tenía desconectada esa parte de mí. Y la empatía es lo que impide que las personas se hagan daño entre sí. Y todos tenemos el poder de hacer sentir mejor a las personas. Así que no desconectemos esa parte de nosotros. Y podemos reconocer que el ser humano es fruto del amor, lo que nos lleva a la confianza, a la paz y así experimentar la verdadera alegría. Así un cerebro atento es un cerebro alegre. La alegría, ¿qué es? Es la emoción más deseada. Proviene del latín alegris, que significa vivo, animado. Y es la emoción que todos deseamos. A todos nos encanta estar alegres, sentirnos vivos, sentirnos animados, con ganas de hacer cosas, de emprender nuevos proyectos. Perdón, que le he dado al botón sin querer. De emprender nuevos proyectos. La alegría nos da una expectativa de que algo bueno va a ocurrir. Nos ponemos alegres cuando nos van las cosas bien, cuando ocurre algo bueno y vemos que la vida se nos hace más sencilla, más llevadera, más cuesta abajo. Pero hemos de tener en cuenta que esta emoción es pasajera, como todas las emociones. Lo que permanece es la felicidad, que es ese estado cultivado día a día. La alegría posibilita la espera firme, la esperanza cierta de que lo anunciado llegará. Como decía Nina Simone, aunque no tenga nada, tengo mi cuerpo, tengo mi sangre, estoy viva. Y mientras haya vida, al menos en mí, hay esperanza. Es la sabiduría emocional, esa es la que buscamos, esa sabiduría fruto de la soledad y el silencio. Y aspirar a ser sabios emocionales no es solo sentir alegría, sino, me atrevería a decir que ser fuente de alegría. Algo así como un joven al que le enseñan matemáticas y él, a su vez, aplicando eso que ha aprendido, pues descubre nuevos teoremas y los ofrece a la comunidad científica, ¿no? Es cierto, hemos de ser fuente de alegrías. Eso hará que nuestro alrededor sea más fecundo, más creativo. Y hay un misterio, dicen por ahí, que existen algunos especímenes de personas que, a pesar de tenerlas todas con ellos para estar tristes, a pesar del sufrimiento, son felices y naturalmente felices. Y esta resiliencia es una virtud que se puede trabajar. Soledad y silencio. Estas personas tienen todas las razones para no estar alegres y a pesar de todo, tienen alegría. Mohamed, al entregarme el móvil, sonrió. Es una persona feliz. Y no por un hecho concreto, creo yo, sino porque su vida es coherente con su ikigai, con su propósito de vida. Así que muchas gracias a todos por vuestra mirada atenta y compasiva y ahora ya podemos comenzar el diálogo. Bueno, muchísimas gracias, Sara, Gracias. por esta estupenda intervención. Bueno, no sé si alguien quiera intervenir, si quiere levantar la mano para hacer su intervención. A mí, de todas maneras, lo que has dicho me ha hecho pensar en
en una amiga que, recuerdo que una vez en la pandemia la llamé para pedirle si me podía ayudar a conseguir oxígeno, un aparato de oxígeno. Entonces ella me sugirió, me dijo, oye, ¿por qué no llamas a fulanita de tal y dale la oportunidad de que ella ayude? Entonces, hay veces nos pasa eso, ¿no? Que por vergüenza o por no atrevernos a molestar al otro, no le pedimos cosas y el otro no tiene la oportunidad de ayudar, ¿no? Y creo que debemos de estar un poco más en esa sintonía, ¿no? De darle la oportunidad al otro de ayudar, ¿no? Aunque muchas veces tememos que de entrada nos digan que no, ¿sí? Pero la gran mayoría de veces las personas dicen o decimos que sí, porque realmente estamos llamados a ayudar, a entregarnos, a acoger al otro, a ofrecer oportunidades. Bueno, con esto, pues, si alguien quiere intervenir, decir algo, preguntar, bienvenido sea. Lourdes. Bueno, Sara, muchas gracias, de verdad, porque ha sido muy enriquecedora tu charla, tu reflexión, muy nutritiva. Bueno, me quedo con todo, pero quisiera como un poco hacer referencia. Claro, cuando se habla de estar en soledad y silencio, a mí personalmente me gusta más hablar del estar que del hacer, porque si me refiero a hacer soledad y silencio, ya entro, me pongo como en un ámbito de que soy yo la que hago. Mientras que si digo estar en un espacio de soledad y silencio, más que un hacer yo es un dejarme hacer, ¿no? Como que se va cultivando mi ser, me voy dejando hacer. Bueno, pues en estos ámbitos de soledad y silencio personal, claro, ¿cuál sería como la clave para discernir si esos tiempos personales de estar a solas y en silencio me encierran o me abren? Y tú lo has dicho muy claramente, o sea, has hablado de la mirada atenta y compasiva, has hablado del cuidado, de la compasión, de la empatía. Y creo que estos son los criterios, o sea, si en estos espacios de soledad y silencio mi ser se encoge y se va quedando como ensimismado en sí mismo, pues es obvio que ahí hay algo que no funciona. Pero si eso me lleva a esa mirada atenta al entorno, a las necesidades de los demás y me lleva a actuar y a ponerme en el lugar del otro y a, bueno, ayudar en lo que se pueda, yo creo que ese criterio es el que me ayuda a ver que realmente pues es por ahí, ¿no? Porque el peligro de estar a solas y en silencio es el ego, como el ego de repente va ganando terreno. Entonces, eso que tú has dicho para mí es clarísimo que es que uno va en el buen camino, o sea, es una soledad y un silencio que no me encierra, sino que me abre. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Bueno, aquí en el chat hay una pregunta por parte de Daniel Bernal. Por si quieres también enlazar algunas cosas con otras, Sara, las intervenciones. Dice, buenas tardes. Al hablar de los 3 tipos de cerebro, ¿está implícita la evolución del reptil al Homo sapiens? Y la otra pregunta, ¿la espiritualidad y la religiosidad en cuál de los cerebros se localiza?
Vale, a la primera pregunta, Daniel, bueno, primero gracias por tu atención y sí, es la evolución del ser humano. De hecho, el primer cerebro se llama reptiliano, ¿no? Y viene de esa raíz de reptil, ¿no? Y por eso decíamos que se ha evolucionado a lo largo de miles de años, ¿no? Entonces le ha ido agregando características pues cada vez más necesarias al cerebro, ¿no? del ser humano. Al final es solo uno, ¿no? Pero hacía como la broma un poco de que eran 3 para que el concepto quedara más claro, pero sí, son 3 estadios en la evolución del cerebro humano. Y la otra pregunta, la espiritualidad y la religiosidad, ¿en cuál de los cerebros se localiza? Vamos a ir aquí al cuadrito. Se sigue viendo, ¿verdad? Aquí están los 3 cerebros. No sé si voy a responder desde lo que opino, ¿eh? No he estudiado sobre ese tema en concreto, pero creo que también es transversal porque muchas personas cuando comienzan a creer, a desarrollar su espiritualidad, hay un momento en el que tienen como esa noche oscura, ¿no? Porque al principio, cuando tienes un encuentro personal, si hablamos del Dios cristiano o cualquier tipo de espiritualidad, ¿no? Que te despierta, es muy emocionante todo, ¿no? Y entonces incluso a veces te despiertas de noche, parece que viene de visita tu amado, ¿no? Entonces es todo muy emocional. Luego, ¿qué es lo que pasa? Es mi experiencia, ¿no? Luego todo va reposando, como el amor también humano, ¿no? Porque el amor humano es un destello del amor divino, ¿no? Tenemos esa pequeña capacidad de amar. Luego todo va depurando, sosegándose y queda de fondo, ¿no? Entonces se puede reflexionar, entra un poco en juego la mente. Así que yo no lo enmarcaría en un estadio en concreto, sino creo que es algo transversal, ¿no? Algo que va moviéndose. Y algo muy importante que las personas que llevamos muchos años siendo creyentes, yo gracias a mi madre desde muy pequeñita tengo ese don de la fe, que no importa que no se sienta, ¿no? Porque tú sabes que ahí está en ti, en el fondo, en el pozo interior, está Dios amándote, ¿no? Porque es muy peligroso, a muchas personas abandonan esa religiosidad cuando no son capaces de tener esas emociones, esos sentimientos. No lo he dicho aquí en esta charla, pero la emoción en sí dura muy poco. La emoción dura, no sé si alguien lo sabe y quiere decirlo, le doy la oportunidad y si no, os lo comento ya. ¿No? Estoy casi dando al mismo tiempo de lo que dura una emoción, ¿eh? Pues una emoción es muy cortita, dura 90 segundos, ¿vale? Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo es posible si yo llevo enfadado 5 años con mi primo, ¿no? ¿Por qué me dura tanto ese enfado, no? Pues dura no porque la emoción sea tan duradera, las emociones son pasajeras, 90 segundos. Lo que dura es la idea. Cada vez que lo recuerdas y lo rememoras, vuelves a hacerlo presente, ¿no? Pero la emoción esa es pasajera, ¿no? Entonces, pues bueno, en la religiosidad, en la espiritualidad, como preguntaba Daniel, yo pienso que tenemos un poco de todo, hay una mezcla. Y nuestro ser espiritual es poroso por todos lados. Entonces, no me atrevo a decir en alguno concreto, sino en todo. Si alguien también quiere aportar y tiene otra visión o otra... Viendo que otra vez José Ángel tiene un desarrollo no autorizado. Perdón, no se escucha bien. ¿Quién habla?
A lo mejor había alguna interferencia o algo. Sí. Sí, fue una interferencia. Yo tengo una pregunta y es respecto a las personas que sufren dolores crónicos, cómo esto se encuentra en el cerebro reptiliano, y cuando dices que las emociones duran poco tiempo, cómo estimular esas emociones para que estas personas que tienen dolor crónico puedan como mantener su ánimo vigente, por así decirlo. Obviamente el dolor afecta a nuestro estado de ánimo y nos hace tener emociones más displacenteras, ¿no? Como decíamos antes. Hay técnicas, hay muchas técnicas porque, como decía antes, ¿no? La mujer que decía, yo no quiero sentir emociones, no quiero tener emociones, y le decía yo, tienes la meta de un muerto, ¿no? Es decir, emociones vas a sentir. Ahora, la gestión de ellas y cómo encajarlas y demás, eso sí está en ti. Y se puede, a través de prácticas, se puede mejorar, ¿no? Que la emoción no te atrape a ti, sino que tú seas el que la guíe, ¿no? Es decir, que aprendas, porque todas las emociones tienen una función, ¿no? Por ejemplo, el miedo, claro, cuando pensamos en el miedo podemos decir, es que el miedo me paraliza, me bloquea, ¿no? Y realmente el sentir miedo no está mal, no estamos mal hechos, los seres humanos estamos muy bien hechos. Sentir el miedo te está diciendo, oye, cuidado, que si vas por ahí, por esa zona oscura, o si te cruzas con un perro que no conoces y no tiene bozal y tal, pues ten precaución, ¿no? Claro, el miedo es malo si sales corriendo a cruzar la calle porque te encuentras al perro y no miras no miras si viene un coche, ¿no? Ahí el miedo te está paralizando. Pero si eres prudente, miras a los lados y vas con tranquilidad, ahí es una forma de ir gestionando esa emoción, ¿no? Hay muchas técnicas para, a lo mejor, emociones fuertes, las técnicas de la respiración, de beber agua, de salir a dar un paseo, hacer algo que te guste, pensar en la técnica de los 5 sentidos, 5 cosas que hueles, 4 que... Hay muchas técnicas, 4 que ves, ¿no? Con los 5 sentidos vas bajando así. Hay muchísimas técnicas, si quieres, Elsa, te puedo pasar algunas, ¿no? Pero realmente lo importante es que la emoción no te paralice ni sea la dueña de tu vida, ¿no? Sino que tú sepas escucharte y veas, ahora mismo estoy sintiendo tal, ¿no? Parece, porque físicamente, no lo he dicho porque, claro, obviamente no había tanto tiempo, ¿no? Físicamente tú empiezas a notarlo antes. Cuando he dicho de broma lo de que la energía, cuando ves a un mamut, se te va a las manos para luchar o a los pies para salir corriendo, es que es verdad. Si ponemos un mapa de nuestro organismo, hay zonas, no lo tengo aquí cerquita, no podría enseñarlo, hay zonas de nuestro organismo que depende de cada emoción se activan más o menos, porque la amígdala, que es la estructura que comenté antes que está en el cerebro límbico, segrega neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pueden ser adrenalina, dopamina, noradrenalina, ¿vale? Y eso es lo que hace que nos movamos más o menos. Claro, una persona que tiene dolor crónico, a lo mejor cuando, no sé, voy a poner un caso muy concreto, ¿eh? Porque cada caso es único, ¿vale? Es repetible, como las personas. Pero si a lo mejor tiene ansiedad generalizada, en cuanto le ocurre algo diferente, algo que no controla, ya le salta, ¿no? La ansiedad está bien tenerla, es buena tenerla, lo malo es cuando se ha convertido en generalizada y ya se ha disparado y ha salido de los parámetros normales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos, pues, detectar que ante esa situación en nuestro organismo ya empezamos a tener más palpitaciones, sudoración,
temblar, por ejemplo, ¿no? Y entonces es bueno ir a por una botellita de agua y beber, que el agua va depurando esa sangre, no pensar en esa idea recurrente que te está haciendo sufrir y retroalimentar esa emoción. Entonces la amígdala va generando adrenalina o noradrenalina o dopamina o lo que sea a la sangre y esa sangre nunca se depura, ¿no? Entonces, en definitiva, detectarlo porque físicamente lo notas antes y entonces aplicar esa serie de técnicas. Al principio pensarás que no sirven para nada, que cómo te vas a poner a respirar pausadamente 4 inspiraciones y 7 expiraciones, por ejemplo, pero poco a poco lo vas a ir asumiendo como algo tuyo y con naturalidad. Y entonces serás la dueña de tu propia vida. Pero sí que es posible, porque igual que el coeficiente intelectual no varía, la inteligencia emocional sí varía y mucho. El cerebro es un músculo y si lo ejercitamos podemos cambiarlo, lo decía al principio. Entonces, todo lo que estamos aquí vendiendo no es humo, es algo posible, ¿no? Y por eso estamos interesados en mejorarlo y en hacerlo. Y luego, aparte, obviamente, si una persona necesita medicación pautada por un especialista, por un médico, eso es primordial también, ¿no? Porque hay veces que a tu organismo le falta, pues, no sé, serotonina, ¿no? Y te recetan un antidepresivo o una pastilla, como se les dice, de la alegría, que la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿vale? Hay veces que le falta química a tu organismo. Se puede hacer con técnicas naturales, pero yo digo, lo que te diga el médico, hacerlo. Y si le puedes ayudar con este tipo de terapia, pues mejor, ¿vale? Pero es ese equilibrio. No quedamos tampoco dejar la medicación a un lado y empezar a hacer... No, tenemos también algunas veces que utilizar lo que ya existe, ¿no? Vale, bueno, aquí hay otras intervenciones. Bueno, Ángela María nos dice, podemos decir entonces que para ayudar a empatizar activa ese sistema límbico tanto como otras actividades que generan bienestar o placer, ¿equivale a eso? A ver, podemos decir entonces que ayudar y empatizar activa ese sistema límbico tanto como otras actividades que generan bienestar o placer, equivale a eso. Y la otra pregunta, la otra intervención de ella es, ¿cómo controlar ese número de ideas? A través de la meditación, de la oración, del silencio. De otra parte, Claudia Sanis dice, al estar en soledad y silencio se abren muchas posibilidades. Una de ellas puede ser caer en emociones que se pueden gestionar y que podrían ser una situación para huir de estar en soledad y silencio. ¿Qué aconsejarías para actitudes evitativas y qué podría ayudar? No gestionarlas. No entiendo, pero no sé si entiendes la parte final. Si te parece, Elsa, voy respondiendo a la primera de Angélica. Sí, vale. Y si quiere, bueno, yo estoy respondiendo, pero si alguien de los presentes también quiere hacerlo, encantada. Y Claudia, si quiere ahora abre el micro o lo escribe, nos lo explica un poco mejor. Es que creo que Claudia antes nos dijo que tenía problemas de conexión. Ah, vale. Saludos a todos por problemas de Wi-Fi. No podré estar con la cámara abierta. Vale. Pues vamos con la de Angélica, ¿no? Podemos decir entonces que ayudar y empatizar activa ese sistema límbico tanto como otras actividades que generan bienestar o placer. ¿Equivale a eso? Sí, el sistema límbico está siempre activo, ¿vale? Incluso cuando estamos dormidos también está activo.
pero sí que lo que buscamos es el bienestar emocional, efectivamente, como dicen, ¿no? Y ayudar y empatizar son acciones que yo pienso que las religiones, en casi todas las religiones, se proponen técnicas o acciones que son buenas para el ser humano, si nos fijamos bien, es decir, la oración, la meditación, el ayuno, el dar limosna, ¿no? Lo que pasa es que no lo veamos tanto como una obligación a la devoción, sino que también son buenas y positivas, ¿no? Estas actividades que generan bienestar y placer, pues ayudar, empatizar, sí. El otro día fue una amiga mía al médico y su sobrina decía al médico, mi amiga tiene 61 años, le decía su sobrina al médico, es que no para, es que se pone con cemento, se pone a pintar, no para quieta y además no creas que es algo pequeño, que es enorme, ¿no? Es una de las que trabajan activamente en Murtra Galilea, allí en Cádiz, ¿no? Y el médico le dijo, muy bien, tienes que llegar a la cama cansada. Así que a la sobrina no le dio la razón para nada, se la dio a ella. Y a lo que voy, y le dijo, y si lo que haces no lo haces para ti, sino para los demás, mejor. Está recogido en el decálogo de los médicos de una buena ancianidad o algo así que le dijo, ¿no? Es decir, y si lo que haces lo haces para los demás, es decir, si ayudas, si empatizas, mejor. Sí, es mejor. Muchas veces es decir, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, reflexionar, dedicarnos un tiempo, pero sin pasarnos. Es decir, yo creo que siempre en todo el sentido común y el equilibrio es fundamental. Y te sientes muy bien cuando ayudas al otro. Al menos a mí me pasa. Así que no sé si lo hago por egoísmo. Es broma. Y había otra preguntita, ¿no? La de Claudia. Claudia. Al estar en soledad y silencio se abren muchas posibilidades. Una de ellas puede ser caer en emociones que se pueden gestionar, ¿no? Y que podría ser una situación para huir de estar en soledad y silencio. Vale, yo tenía porque falleció un buen amigo, además de la Murtra, Cres, que él decía que cuando se ponía en soledad y silencio, estaba en soledad y silencio, le venían muchas ideas a la mente. Entonces, él tenía un papelito en blanco al lado y lo anotaba. Se le venía su amiga que hacía 3 semanas que no hablaba con ella, porque claro, cuando estás ahí se te vienen muchas ideas. Llamar a mi amiga cuando termine. Y ya lo dejáis y ya deja esa idea. Él le decía, idea, te dejo ahí, ya no me tengo que preocupar. Luego, cuando termine este rato, me ocuparé, ¿no? Es la diferencia entre preocuparme y ocuparme. Entonces, bueno, yo creo que yo esa idea la practico mucho. Creo que es muy válida, porque es verdad que si no, empezamos a tener esa idea recurrente y se nos viene el llamar a esta persona y el por qué tal, vamos a gestionarlo luego y dejarnos hacer, como decía Lourdes tan acertadamente, es decir, en la soledad del silencio, el dejarte hacer y que esas cosas se vayan recolocando y es un remodelar también tu vida. Esa es una técnica muy sencilla, ¿eh? Hay otras personas que para que no se les vaya la cabeza cuando están en oración o meditación escriben. Y yo creo que también tiene que ver la práctica, ¿no? Cuanto más se practica, porque al principio tienes que emplear técnicas de lectura pausada, lectura rezada que se llama, técnicas de escribir, pero ya llega un momento en el que vas cogiéndole la dinámica al estar en soledad y silencio y puedes aquietar, calmar, ¿no? En el mundo oriental se dice que no hay que dejar la mente en blanco. De hecho, está muy bien dicho porque es que no se puede dejar la mente en blanco. Entonces es un mal concepto eso que tenemos de que tenemos dejar la mente en blanco, ¿no?
no se puede. Es decir, te vienen las ideas y los orientales dicen que las dejemos estar, que no las juzguemos, que las visualicemos cerca de nosotros, pero que las dejemos estar. No nos agobiemos con esas ideas. Y ellas se van haciendo amigas de nosotros, pero es práctica, ¿eh? Es práctica. Aquí Claudia volvió otra vez a escribir y creo que Angélica María tiene la manita arriba. Dice Claudia, Dios quiera pueda escribir, leer muy bien. Muchos dicen que no pueden estar en soledad y silencio porque ese silencio activa muchas emociones no gestionadas en la vida, que duelen, que hacen ruido en el alma, y es una excusa para evitar estar en soledad y silencio. ¿Qué aconsejas? ¿Un acompañamiento? Es que voy a hablar otra vez de otro amigo que tengo, Rubén, que se invitaban a cursos de espiritualidad, de cristiandad, ¿no? Y claro, las personas se encuentran con Dios así de pronto y tienen ese encuentro, pero luego les es muy difícil porque no tienen una base humana estable, ¿no? De hecho, eso que hablamos ahora de las emociones, hace 20 años no se hablaba. Es decir, con tus padres, algunos sí, ¿no? Pero la mayoría no hablaba de estos temas, ¿no? Entonces es algo muy nuevo. Tenemos que formarnos primero humanamente, y si tenemos alguna dolencia, es decir, si queremos apuntarnos al gimnasio y tenemos una dolencia en el tobillo, hemos de curarnos primero esa dolencia. Sí, yo aconsejo acompañamiento espiritual, que hable mucho, que puede tener un acompañamiento de tipo terapéutico, cualquier apoyo que le vaya ayudando a depurar eso, porque hay veces que tienes situaciones muy graves, muy complicadas, que no son nada fáciles, ¿no? No sé, que alguien te diga, no sé, Dios es padre y tu padre te maltrataba, pues es que eso cómo se encaja, ¿no? Eso hay que tratarlo. Y obviamente es así. Lo que yo sí aconsejo, aparte de ese acompañamiento, que esté en soledad y silencio, pero periodos cortos. Porque igual, esto es igual que ir a correr, ¿no? No puedes querer hacer los 101 kilómetros de Ronda, que es un sitio pedregoso de aquí con muchas cuestas. Hay 101 kilómetros de un día para otro, ¿no? Tendrás que tener o el Camino de Santiago, tendrás que tener un proceso de entrenamiento y de ir cogiéndole las medidas, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente, si es una persona que no está acostumbrada y que además tiene mucho pensamiento rumiante, le mete 4 horas de estar en soledad y silencio, se vuelve loca y es que es contraproducente. Entonces, está bien que tenga periodos cortitos, como las copas de vino, cortitas y frecuentadas. Sí, lo que quería decir también de ese amigo mío de Rubén, decía, tiene que tener una formación humana antes que conocer a Dios, porque si no parece que comienza la casa por el tejado. Bueno, es su visión, ¿no? Entonces, haría cursos de realismo existencial, que es reconocer que existes y estar alegre de esa aventura de existir, ¿no? Y bueno, ir hermanándote y reconciliándote con la historia, con tus padres, con las personas, es decir, todo ese proceso contigo mismo, todo ese proceso que todo ser humano tiene que hacer, y lo tiene que hacer él mismo. No le podemos dejar a la energía o a Dios o al espíritu, que él sí hace, y hace mucho, pero no le podemos dejar toda la responsabilidad, es decir, a Dios orando, pero con el mazo dando.
En muchas veces lo he entendido súper bien, Claudia. Bueno, y lo pude leer bien porque tenía terror de no leerlo bien. Angélica, que tiene la mano levantada. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que me decía que mi internet estaba inestable, pero creo que ya. Gracias, muchas gracias por esta charla tan importante. Solo quería hacer una aportación. Yo soy paciente de dolor crónico. A mí me llama mucho la atención lo de la empatía, porque sí, obviamente una vida para mí era antes del dolor crónico y ahora con el dolor crónico, ¿no? Y digo una vida incluyendo todo lo que esa vida lleva dentro de sí, que es incluso la parte social, de empatizar, de poder interactuar. Y fue una de las partes que más caducó en mi existencia, esa parte social. Siento que hay que hacer mucha conciencia en la humanidad sobre lo que, sino muchas cosas, porque a veces se tiene la visión de pronto que, bueno, este necesita ayuda, entonces yo me tengo que salir de mi comodidad, de mi estabilidad, de mi normalidad para ayudarlo, pero yo no puedo cargar su problema, o yo no sé qué se imaginan las personas, que muchas resuelven por alejarse. Y realmente como paciente crónico, lo que yo digo en este momento, por supuesto, tiene que vivir el proceso individualmente, pero a veces la empatía no se la ven como una cosa tan, o no sé qué se imaginan, pero puede llegar a ser algo tan sencillo como una palabra, como una actitud, como cierta intervención, así fuese pequeña para esa persona que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, el concepto de empatía, no sé, es tan sencillo y parece tan elemental, pero siento que a veces es eso, hay como un miedo a tenerme que untar un poco con la realidad del otro, ¿sí? Y que solo me untaba de esa realidad cuando esa persona pues no tenía un problema o una condición. Entonces para mí ha sido todo un proceso, estaban como antes en mi vida, entonces ha sido un proceso individual de entender que también todo el mundo tiene el derecho a reaccionar como bien crea, pero también me ha llamado a eso, a que quisiera un poco más que las personas entendieran que el empatizar no significa pues una cosa por allá sobrenatural, sino que el empatizar está en detalles tan pequeños pero tan significativos para las personas que están en una condición de vulnerabilidad, hasta abrazarnos en oración, ¿sí? O sea, todo es válido en una situación de vulnerabilidad. Entonces ese era mi comentario, ¿no? Se ve la empatía de pronto como una cosa imposible, pero es una cosa hermosa que está a la mano de cualquier persona, y que cualquier pequeño cambio, cualquier detalle para nosotros es valiosísimo. Entonces quería hacer como ese aporte, ¿no? Llamado a la... Si quisiera que este tema estuviera más... Es algo que está tan al alcance, y que nos podamos permitir ser empáticos, porque todo es cariño, ¿sí? Todo es cariño, todo es cariño. Y si bien yo no puedo estar con una persona y brindarle la solución completa a su problema, no se trata de eso, ¿sí? Porque no es la labor del otro solucionar mi propio proceso o mi propio aprendizaje o mi propio karma, también como querrán llamar otros, no es deber del otro, ¿sí? Es un asunto mío, pero esa compañía, cuando se hace desde diversos puntos, es muy, muy, muy significativa y muy sencilla, y algo que todos podemos hacer. Muchas gracias, sí, Angélica. Es algo muy sencillo, que parece trivial, pero es muy importante. Muchas veces creemos que la empatía, yo te escucho a ti y digo, sí, Angélica, tú lo que tienes que hacer, porque yo lo he pasado, es esto, ¿no? Te estamos quitando tu experiencia, tu visión, porque empatizar no es saber lo que siente el otro y decirle lo que tiene que hacer, porque somos muy activos a la hora de dar consejos, ¿no? Sino es acompañar, es decir, pensar
porque muchas veces incluso es arriesgado decir que sabemos lo que siente el otro. Podemos intuirlo, ¿no? Entonces, desde esa humildad de decir, puede que se sienta de esa forma, porque yo no me puedo colocar en el otro. Yo tengo otra forma de ser, otra personalidad, me afectan cosas que a otro no. Entonces, no es yo en tu lugar haría, ¿no? Te acompaño en tu proceso, tú estás pasando por aquí, me estás explicando de esta forma cómo te sientes y aquí estoy para acompañarte. Y gracias por compartir tu experiencia, Angélica. Muchas gracias. Pues yo quería también decir algo, y es que hace muchos años leí un libro de Daniel Goleman, el que tú citas, y no sé si estoy errada en lo que digo porque lo leí hace muchos años, pero él en aquella época cuando se gestó la inteligencia emocional, él llegaba a decir que quien no pudiera llegar a gestionar sus emociones probablemente enfermaría físicamente más fácilmente, ¿no? No que eso sea pues la única fuente de enfermedad, pero que podría llegar a enfermar físicamente. ¿Qué dices a este respecto? Sí, además lo he dejado caer, no he dicho que la depresión va a ser la causa de discapacidad primera en la próxima década. Es un tema muy preocupante, ¿no? Este estilo de vida que no acompaña nada a que tengamos ese tiempo para gestionarnos. Y claro, muchas veces queremos no sentir, dejamos las emociones aparcadas a un lado, ahora me pongo la chaqueta de ejecutivo o de ejecutiva, ahora me pongo la chaqueta de padre, de madre, ¿no? Y vamos echando sobre nuestra persona conceptos y ideas que tenemos de quién deberíamos de ser, ¿no? Y vamos como, ¿cómo se dice? Como pollo sin cabeza, se dice. Vamos como pollo sin cabeza, moviéndonos para donde va. Yo me acuerdo hace muchos años, soy de Cádiz. En Cádiz, en el sur de España, somos mucho más lentos, nos tomamos la vida más tranquilita. Entonces fuimos a Barcelona hace, no sé, vamos mucho, ¿no? Pero hace 10, 15 años y nos bajamos del metro y empezamos a andar y de pronto nos miramos todos los amigos y decimos, ¿dónde vamos tan rápido andando? Pues nos contagiamos, ¿no? Y van andando rápido, pues ya nosotros también, ¿no? Es decir, vamos tan acelerados por la vida que a veces no sabemos ni a dónde vamos. Y es bueno, por eso terminaba yo así, con la historia de Mohamed, decía que él tiene un equilibrio con su ikigai, que ikigai es una palabra japonesa que significa el propósito de vida, es decir, ¿quién eres? Tú no eres madre, no eres abogada, no eres ¿no? Eres una persona, pero nos vamos poniendo roles y al final nos hacemos esclavos de esos roles, ¿no? Y claro, hablar de las emociones depende de en qué ámbito no está bien visto, ¿no? Yo podría haber empezado esta reunión diciendo, tengo miedo. Tengo miedo a no expresar, a herir a alguien si digo algo incorrecto, ¿no? Podría haberlo dicho también. La próxima vez lo diré. Y así vamos aprendiendo a darle pues más normalidad a esas emociones. Y si las vamos tapando, esto es como una herida que supura y le taponamos y no la limpiamos bien, ¿no? Estamos echando a nuestras emociones algo que posiblemente pueden volverse en crónicas, porque el estrés, como decíamos antes, no es malo en sí, es decir, de vez en cuando tienes que tener un poquito de estrés, no hay, tengo que preparar esta charla, ya queda poco, me pongo a ello, un poco de vida, ¿no? Pero si ya el estrés te paraliza y te bloquea y te hace desmesuradamente respirar aceleradamente, palpitaciones y demás, ya eso sí se genera. Entonces es bueno hablar de lo que de la emoción que te está surgiendo,
identificarla, porque si sabes que la estás sintiendo, le pones nombre, dejamos de ser analfabetos emocionales, como decíamos, y podemos gestionarla. La primera parte siempre es decir, saber que estás sintiendo esa emoción, que está empezando a salir. ¿Lees lo último del chat, Elsa? Sí, bueno, aquí hay Margarita Amigó, dice muchas gracias por esta sesión tan interesante, nos vemos en la próxima convocatoria. Claudia agradece, muchas gracias. Angélica María dice muchas gracias por el espacio, la empatía es bálsamo para ambas partes que la sienten, el que la da y recibe, muchas gracias. Y Claudia pues agrega que está muy alegre. Qué bien, esa emoción nos encanta a todos. Sí. Yo también estoy muy alegre de poder haber participado aquí con ustedes, de haber conocido a algunos que no conocíamos y haber tenido este diálogo tan enriquecedor. Y bueno, a seguir pues aprendiéndonos, conociéndonos y bueno, compartiendo, ayudando. Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Vamos todos en el mismo barco, así que mucho ánimo a todos y para lo que necesitéis aquí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, por tu intervención, por tu presencia esta tarde, por tus palabras tan simpáticas y empáticas. Y bueno, yo creo que llevamos un poco más de una hora, con lo cual, si les parece, concluimos este espacio, no sin antes invitarlos a un próximo encuentro de diálogos desde el silencio en el mes de enero, posiblemente, muy seguramente, en enero 26. Ya con tiempo daremos el tema y el invitado. Por mi parte, pues agradecerle a todos la presencia y especialmente a ti, Sara. Buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buen descanso. Chao. Gracias. Adiós. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Qué bonito. Adiós. 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 Un abrazo. Un abrazo a todos.